¿Se han fijado en eso? Elkan Maher se acaba de llevar a Vlad y a Nikki. En este lago gigante están ahora mismo Vlad, Nikki y Elkan Maher. Aquí mismo lo dice el cartel. Advertencia, Elkan Maher se encuentra ahora mismo en el lago. ¿Acaso Vlad y Nikki no leyeron este cartel? Y aquí hay otro cartel. Advertencia, prohibido nadar. ¿No nada? Vlad y Nikki, ¿dónde se han metido? ¡Ah! ¿Vieron eso? Se lanzó a propósito para salvar a Vlad y Nikki. Ahora estoy completamente empapado y no he encontrado a Vlad ni a Nikki en el lago. Y miren, aquí hay otro cartel. No orinar en el lago. No me vayas a decir que Vlad y Nikki se hicieron pipí y que por esa razón saltaron al lago. Ni puedo imaginarlo, sinceramente. Ahora necesitamos tu ayuda. Solo contigo podemos salvar a Vlad y Nikki de Elkan Maher. Para eso vean el video hasta el final. Así salvaremos a Vlad y Nikki. No se desconecten y vean el video hasta el final. Ya saben, Elkan Maher es tan malvado. Miren, el cartel sigue en el árbol. Ten cuidado, no bebas esa agua. No me digas ahora que Vlad y Nikki tenían sed y por eso se tiraron al lago. No bebas esa agua, te lo ruego, pues Elkan Maher se encuentra en el lago. Pero ¿cómo vamos a lograr ahora junto con ustedes rescatar a Vlad y Nikki de ese lago frente a Elkan Maher? Aquí el cartel lo dice claro, está permitido volar drones. ¿Sabes lo que significa? Ahora vamos a despegar nuestro dron con ustedes y rescatar a Vlad y Nikki de este lago. ¡Oh, fuck, mío, no! Ya estamos en el aire con nuestro dron y tenemos que salvar a Vlad y Nikki del malvado monstruo Elkan Maher. Ojalá nosotros también lo logremos. ¿Lo ven? Aquí está el lago. Acabamos de estar aquí y ahora tenemos que buscar a Vlad y Nikki aquí. En el lago todos los carteles estaban llenos de advertencias. Todavía no hay nadie por aquí. No logro ver ni a una sola persona sobre la superficie del agua. ¿Pero dónde se ha metido Vlad y Nikki? Aquí, Elkan Ahora Maher. ya pueden ver lo grande que es esto. Apareció y volvió a desaparecer. Elkan Maher vio a Vlad y Nikki. No lo sé, tenemos que seguir buscando. Sabemos que Vlad y Nikki están en algún lugar por aquí. Necesito tu chaleco antibalas, fue Elkan Maher. Pero Elkan Maher ha desaparecido de repente. Ya no soy capaz de verlo. Pero todavía tenemos el agua a la vista con el dron. Mantened los ojos abiertos. Necesitamos tu ayuda. Tenéis que encontrar a Vlad y Nikki ahora mismo. Like para Vlad y Nikki. Todos queremos salvarlo. ¿Debo buscar aquí mismo entre todos estos juncos? ¿Crees que Vlad y Nikki se esconden ahí? Ya todos saben lo que es esto. Es hierba marina y pueden esconderse muy bien detrás de ella. Me parece un escondite muy bueno. Ahora vamos a ver con ustedes si encontramos a Vlad y Nikki por aquí. Ahí están Vlad y Nikki. Y nada, ni se esconden muy bien entre todos los tallos de la hierba alta. Claro que se esconden ahí. ¿Por qué? Porque vieron a Elkan Maher en el lago. Este es un muy buen escondite. Elkan Maher probablemente no los encuentre ahí. Por otro lado, Elkan Maher nada a solo 2 metros de ellos. Debemos tener cuidado. Estemos alerta con ustedes. Hay que salvar a Vlad y Nikki a toda costa. Si no fallaremos, ya saben qué hará Elkan Maher a Vlad y Nikki. No quiero ni imaginar lo que pasará. Vlad y Nikki nadan justo ahí y Elkan Maher viene detrás. Ojalá Vlad y Nikki sean más rápidos. ¡Oh, Dios mío, lo vieron! Creo que Vlad y Nikki lograron escapar. Pero la verdad estuvo muy cerca. Pero simplemente han desaparecido. ¡Ya no están aquí! Gracias a Dios que se han ido. Si no se hubieran ido, Elkan Maher los habría atrapado. ¿Crees que Vlad y Nikki se habrán sumergido bajo el agua? Espero que se oculten bien en el lago o tierra. Elkan Maher sale. Pueden verlo, Elkan Maher sale a tierra pero vuelve al agua. Claro, porque quizás Vlad y Nikki se escondieron en algún lugar cerca del muelle. Ya saben, Elkan Maher es un pez monstruo y los peces solo pueden sobrevivir en el agua. Y Elkan Maher no es solo un pez monstruo, sino un monstruo tan grande. Ya saben lo grande que es. Ahora voy a volar con ustedes de nuevo hacia el lago. Tal vez podamos encontrar a Vlad y Nikki por ahí. Vlad y Nikki se alejan nadando de Elkan Maher. Rápido, Vlad y Nikki, apúrense, naden más rápido. Hemos visto que Vlad y Nikki pueden nadar muy rápido. Pero se han ido, se han escondido, ya no los encuentro. No solo Vlad y Nikki, ¿dónde está Elkan Maher? Estén atentos, conocen a Elkan Maher. Ahí está Elkan Maher, tal como dijimos. No me digas que Elkan Maher ha atrapado a Vlad y Nikki, y ahora llegamos tarde. Chicos, por favor, dejen todos un like para Elkan Maher y vean el video hasta el final. Pueden ver nuestro dron en el reflejo aquí. Aquí está nuestro dron sobre la superficie del agua. Vlad, Nikki, Elkan Maher, ¿a dónde fueron?
Tienes razón, ya no queda ni una sola persona en este lago. Lleno de maleza y basura. Pueden verlo, porque hay ahora manchas amarillas por todas partes en el agua. No se puede pasar por alto a Elkan Maher. El pez es enorme. Miren esto, amigos, tenemos que registrar cada metro de este lago ahora. Wieso, Vlad und Niki haben sich vielleicht getrennt? Es una idea muy buena, pero ¿hacia dónde volamos? ¿Volamos a la izquierda o a la derecha? Quizá Vlad fue a la derecha, Niki a la otra. No podremos a una altitud mucho mayor. De esa forma podremos abarcar un campo de búsqueda mucho más amplio. Buscaremos todo el lago desde arriba. Ya lo pueden ver, el lago es realmente grande, tan grande como un campo de fútbol. Ahí está el agua, justo donde estábamos al principio. Pero, ¿te fijas en algo? El agua está completamente tranquila. No se mueve nada, no se ve ni una sola ola. Y cuando un pez tan grande nada, se ve que nada bajo el agua. Algo se mueve por ahí, pero el agua está completamente Vlad tranquila. y No veo a Niki. nadie. Ya no se mueve nada. ¡Ah! ¡Dios mío, no! ¡No imagino lo que vivieron Vlad y Niki! Ahí está Desde Seiter. entonces... ¿Qué hace Seiter aquí ahora? ¿Qué tienen Vlad y Niki con Seiter? Seguro que todos conocen a Seiter. Seiter es el enemigo de Elkan Maher. Si Vlad, Niki, Seiter y Elkan Maher están en el lago, solo diré una cosa. Vlad, Niki, huyan. Fíjense bien en esto. Seiter nos está llamando ahora mismo. ¡Monstruo, el Gran Maja! Supuestamente también habría un verdadero Lamborghini bajo el agua. Y hoy vamos a sobrevolar todo el lago con nuestro dron. Además, hoy bucearemos bajo el agua con nuestro dron y lo prepararemos para ello ahora. Aquí está la protección submarina para nuestro dron, que ahora vamos a colocar en nuestro dron. Sí, Chen. Y así nuestra cámara está protegida contra el agua. Pueden verlo. Ahora podemos bucear en el lago con nuestra dron. Vamos a lanzar nuestra dron submarina ahora desde una distancia segura. Detrás de nosotros está el lago en el que se encuentra el Gran Maja. No perdemos tiempo y lanzamos la dron con ustedes en 3, 2, 1. Ahora sobrevolaremos todo el lago con ustedes y buscaremos el Gran Maja. Y ahí está la entrada del lago por donde volaremos con el dron. Y pueden verlo, el lago es extremadamente grande. El Gran Maja podría esconderse en cualquier parte. Empezamos en 3, 2, 1. ¡Despegue! ¡Mírenlo! ¡Oh, Dios mío! Realmente es muy grande el lago. Todo está lleno de agua. Pero el agua normalmente es azul. Y el agua aquí es verde venenoso. ¡Sí! ¿Por qué será? Porque allí vive y habita el Gran Maja. ¡Ahí está el Gran Maja! ¿Pueden verlo? ¿Qué tan grande es el Gran Maja en todo el lago? Ahí está, definitivamente. Ya lo hemos visto alguna vez. Y lo ven, estos ojos y estos dientes. Una boca tan grande. Puede comerse todo con ella. Por esta razón, dejen un gran like. Hemos encontrado a el Gran Maja en la vida real. Mi corazón, nunca pensé que encontraríamos a el Gran Maja tan rápido y se ha sumergido. Ahora debemos estar atentos para ver cuándo vuelve a salir. Y veo algo blanco allá atrás, en el agua. Eso definitivamente se ve raro. Eso no encaja para nada con un lago cuando todo nada de manera tan extraña. Miren eso, no es solo blanco, es incluso azul. Eso es tóxico, eso es veneno en el agua. ¿Tiene eso algo que ver con el Gran Maja? Si lo piensan, dejen un like ahora. Debe ser por... definitivamente algo que ver con el Gran Maja. Pueden verlo, eso no es normal y no hay ni un solo pato allí. Y eso fue aún más verde que, por ejemplo, esta parte. Ahora, espera un momento, ahí adelante está algo. Es cierto, hay algo en el agua, en el agua, en el agua. Puede verlo. ¡Oh, Dios mío! Eso es un pato negro. ¡Oh, Dios mío, chicos! Realmente hemos visto un pato real en el lago, pero no se mueve en absoluto. ¿Cómo que no se mueve? Pueden verlo, tiene un pico rojo y es completamente negra. Vuela un poco alrededor de ella y acércate. Creo que está de plástico. ¡Eso no puede ser! ¿Quieres decirme que no es un pato de verdad? ¡Eso no es un pato de verdad! Chicos, retrocedan y obsérvenlo. Definitivamente no era un pato de verdad. ¿Por qué ponen un pato falso en el lago? ¿Para que no haya más patos que van al agua? ¿O porque el Gran Maja ya se ha comido a todos los alces? Eso no tiene ningún sentido, amigos. Tenemos que seguir mirando juntos. Tenemos que encontrar al Gran Maja. Mira, ¿qué hay ahí? Ahí está el Gran Maja. Otra vez, ¿lo ven? Gente, mira lo que hace el Gran Maja. Qué fuerte es eso. Y él estaba muy cerca de ese pato. Está bien, sea good. Salpican. ¿Para qué necesita un lago algo así? Que el agua salpique hacia arriba. La lluvia ya viene de arriba, no puedo decírtelo. Solo puedo decirte una cosa, que es Gans
inusualmente es ver que hay algo así en el lago. Te digo algo, eso también tiene que ver con que el Gran Maja vive en este lago. Sigo volando. Miren, ahí hay un pato, pero no es real. Sí, es verdadero. ¿Qué? Eso es un pato verdadero. Mira, es verdadero. Está asustado. En realidad quiere alejarse del agua porque sabe que el Gran Maja está debajo de él. Sí, claro. Pero ahora al menos hemos encontrado un pato verdadero. Ahora se nota. Es solo uno. Un solo pato en un... ¿En todo el lago? Eso no tiene sentido. Un pato real, un pato falso en todo el lago. Y ya ven lo grande que es el lago. Y este pato... realmente tiene miedo. ¡Y ahí hay otro pato! ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? ¿Hay cables que van al agua? En esta fuente. ¡Mírenlo! Es aterrador. Gente, ¿qué hace eso en un lago? Tales cables que sobresalen del agua. Sobre todo, eso es electricidad. Electricidad y agua no es una buena idea. Eso significa que el Gran Maja está atrapado ahí abajo. ¡No! Exactamente. Si lo decimos, él también aparece. No podemos volar demasiado cerca del agua porque puede ser que él suba y atrape nuestro dron. ¡Ahora volamos! Simplemente subir con ustedes y luego miramos el lago desde arriba. ¿Qué te parece? No entiendo qué hay en este lago. Pato falso, cables con electricidad, fuentes de agua así. ¿Qué tiene que ver todo esto en el lago? No lo sé, solo veo una cosa, que este lago es extremadamente grande y que en este lago el Gran Maja se encuentra. Y en la orilla no hay absolutamente ninguna persona. Como si supieran que exactamente allí, exactamente ahí, el Kama vive. Mejor vuelo otra vez de regreso a este. Ahí está, ese es el Kanmayer. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hace él? El Kranmacher. ¡Oh, Dios mío! Se ha sumergido. Gente, gracias a su ayuda hemos capturado a El Kanmaja en este video aquí. Encontrado. Por favor, denle un like y suscríbanse a nuestro canal. Quédense hasta el final del video, porque siento que también tendremos que ir bajo el agua. También vamos a bucear con nuestra dron hoy. No lo olviden, nos sumergiremos después bajo el agua porque estamos persiguiendo a El Kanmaja hasta el final. Ahí podría esconderse perfectamente El Kanmaja en los juncos, en las briznas de hierba. Ahora buscamos a El Kanmaja. Sí, porque ahí no se le puede ver, pero ahí está él, ¿no? Mira, ya lo habríamos visto hace tiempo si se hubiera escondido entre estas hierbas. También podría ser que se esconda debajo de las hierbas. Ahí no lo podemos ver de ninguna manera. Vamos a volar durante 1 o 2 minutos con la orilla de la caldera. ¡Qué emocionantes fueron las últimas escenas! Por ahora me despido. ¡A tierra! Sí, ¿a dónde llevan estos cables? Tienen que venir de algún lado. Y sobre todo, ¿por qué electricidad en el agua? ¿Piensas que puedo cargar mi móvil en el lago? ¿Cargar tu móvil? No lo sé, podemos aterrizar la dron y cargarla allí. No creo que eso funcione, pero ¿lo veis? Hay un cable y lleva a esas fuentes. Y es realmente largo. Pensé que solo era un trozo de cable, pero son muchos cables largos. Volamos otra vez con ustedes porque desde arriba hemos tenido hasta ahora la mayoría de oportunidades de ver a El Kanmayer. Quizás solo veamos su sombra mientras nada por el lago. Muy buena idea. Y ustedes definitivamente observen. Deben estar atentos. Si ven a El Kanmayer, entonces háganoslo saber. Oh, Dios mío, estoy tan emocionado por lo que aún puede pasar. Pero lo bueno es que sabemos que El Kanmayer está allí. Solo que no sabemos qué planea. Algo acaba de volar al agua allá atrás. ¿Lo vieron? Chicos, hay una cola ahí. Estoy volando más cerca. Mira ahí adelante. ¿Lo ves? Sí, hay olas. ¿Pero de dónde debería ser entonces? ¡Tengo algo! ¿Ustedes lo han visto? ¿2 hombres? ¿Viene del cielo? No lo sé. Quizás viene de... ¿abajo? ¿Desde abajo? Porque el Kanmayer toma aire. ¡No! Algo debe haber caído al agua. Fue desde abajo. Disparado hacia arriba. Sí, pero ¿de dónde? ¿Ven aquí todos los círculos en el agua? Algo pasó allí. No hay un pedazo de tierra ni hay personas. Y El Kanmayer. Ahí está El Kanmayer. Cada vez que lo dices, ahí está El Kanmayer. Pueden verlo. ¿Qué hace El Kanmayer? ¿Verdad? Creo que ahora nos ha visto. Creo que ha mirado el dron muy de cerca con sus 100 ojos. Sabe que estamos vigilando el lago con el dron, pero no estamos solos. Os tenemos a vosotros para... ¡Suerte! Todavía están ahí por suerte. ¿Ven el video hasta el final? Yo diría que ahora volamos alto y después nos sumergimos a toda velocidad en el agua. Pero espero que en el momento en que entremos al agua con el dron, el Gran Maja no aparezca. Si no, simplemente entraremos con el dron en su boca. Y eso sería malo. Entonces, claro, entonces la dron estaría en su estómago y no la sacaría de ahí. Y el video se acabaría. Entonces no tendrían nada más. ¡Mirar! Pero tenemos que ver. Quiero saber absolutamente qué sucede bajo el lago. El Kanmaja, otra vez. ¿O habrías aterrizado ahora? ¿Se habría ido el dron? Amigos, hombre, vamos a revisar el lago una vez más brevemente. En algún lugar el Kanmaja debe haberse ido. Necesitamos ahora un lugar donde él no esté para que podamos volar muy bien. ¡No lo veo! ¡Se ha ido! Solo veo por todas partes estas manchas azules en el agua verde venenoso. ¿Estás seguro de que realmente se ha sumergido ahora? Tal vez ahora esté en el fondo del lago. Prepárate, ponte tus gafas de buceo. Y chicos, prepárense
Prepárense, nos sumergimos ahora con nuestra dron en el agua y buscamos bajo el agua a Elkan Maja. Queremos simplemente saber qué ocurre ahí abajo, qué sucede ahí abajo. 3, 2... El Krenmire, él vive aquí y Bloop también. Por eso vinimos aquí con el bote en el lago para buscar a el Krenmire y Bloop. Para eso, deja un like. No pensé que el Krenmire y Bloop nos atacarían. Oh, Dios mío, tenemos que tener cuidado, Cayman. Estamos solos con este bote en este lago. ¿Lo ves, hombre? Mira cómo... Dick, Oscar, qué grande es este lago. Estamos atrapados aquí. Voy a saltar ahora, amigos. ¿Qué piensan? ¿Están listos, amigos? ¿Están listos? Los esperaré de vuelta en el bote en 3, 4, 3, 2, 1. Cayman, ¿viste algo? Desafortunadamente no encontré nada, amigos. Hombre, no vi nada aquí. No hay el Krenmire y no hay Blood. Chicos, hombre, tenemos que salir de aquí. Tenemos que irnos inmediatamente. No puede ser que el Krenmire y Blood nos estén siguiendo así, hombre. Vamos, hombre. Cayman, vámonos. ¿Lo ves? El Krenmire y Blood están aquí. Por suerte, estamos en tierra ahora. Apenas escapamos de el Krenmire y Blood. Estaban justo detrás de nosotros, hombre. Y por suerte, estamos en tierra ahora. Este es un puerto seguro para nosotros. Siempre tenemos nuestro dron con nosotros, amigos. Y por esta razón, ahora volaremos sobre el lago con el dron y veremos exactamente dónde están ubicados el Krenmire y Blood. Estarán escondidos en algún lugar alrededor del lago, pero con el dron podemos monitorear todo el lago. Así que lo empezaremos ahora juntos. Contigo. Nuestro dron ahora está en el aire y puedes ver lo enorme que es este lago. A 100% el Krenmire, Blood y Sprunkeita están allí. Afortunadamente nos movemos a tierra porque aquí no pueden hacernos daño ya que viven bajo el agua. Estamos 100% seguros en tierra. Por eso lanzamos nuestro dron y ahora estamos buscando a el Krenmire. Así que ten cuidado, sabes lo grande que es, pero hasta ahora todavía no he visto ninguna. Nadie. Veo agua y por supuesto la tierra donde estamos. Pero, ¿dónde están el Krenmire, Blood y Sprunkeita? Mira, hay personas en el agua. Tenemos que advertirles de alguna manera. ¿No saben que hay enormes peces monstruos en el lago? Al parecer no, amigos. Están en peligro y solo ustedes ahí afuera pueden salvarlos. Tienen que tener cuidado. Hola. Y también deben tener cuidado con cómo vuelan el dron. No deben volar al agua bajo ninguna circunstancia. Volando. Si caemos al agua, nuestro dron se rompe y el video termina ahí. Ya estamos aquí en tierra. No voy a meterme en el agua para salvar el dron. Ese es el Krenmire. Oh, Dios mío, allí realmente está. Y ahora ves lo grande que es. ¿Viste lo grande que es? El Krenmire es demasiado intenso. ¿Cuán grande es el pez, por favor? Y en este pequeño lago. Chicos, hombre, eso es una locura. Ahora hemos encontrado a el Krenmire. Eso significa que también hay en algún otro lugar Blood y Sprunkeita. Se supone que los tres están realmente en este lago. Por eso llegamos a la orilla con el bote. Tienes que ver el video hasta el final y definitivamente no apagar. Chicos, la pregunta es, ¿quién es realmente más fuerte? ¿El Krenmire, Blood o Sprunkeita? ¿Quién es el más fuerte de los tres? Creo que el Krenmire es el más fuerte porque también es el más grande de todos. Yo digo Sprunkeita. ¿Por qué? Porque Sprunkeita, la boca es mucho más grande y sabes, Sprunkeita es amarillo. Si ves algo amarillo en el agua, entonces sabes que es Sprunkeita. Por supuesto es amarillo. Deberíamos reconocerlo inmediatamente en el agua azul. Seguimos buscando. Chicos, no puede estar muy lejos. Blood debería estar también cerca. Así que por favor, vuelen sobre cada esquina, cada recoveco de este lago junto con ustedes. Ustedes sigan. Mira, estamos volando más lejos aquí y mira allá, no queda una sola persona en el agua. Esa es una verdadera playa, incluso con muchos coches. Y ves, todos los coches se están yendo porque saben que es peligroso aquí. Se están alejando rápidamente. Definitivamente quieren llegar a tierra y escaparse. Lejos de el Krenmire, lejos de Blood, lejos de Sprunkeita. Eso es Blood. ¡Oh, no! ¿Lo ves? Eso es Blood. Encontramos a Blood. ¿Qué está haciendo allí? Eso significa que Blood y el Krenmire están aquí en el lago. Eso significa que solo falta Sprunkeita. Gente, también encontraremos a Sprunkeita. Vean el video hasta el final. Hay un velero. ¿Tú ves? Tienes razón. Gente, ven eso. Un único velero en todo el lago. Uno solo con esa vela roja y se dirige de nuevo a la orilla. También está escapando. Sí, pero está solo. No lo logrará. ¿Has visto lo grandes que son los peces? Tenemos que advertirle. Ahí está Sprunke. Ahí está Sprunke. Lo ve amarillo. ¡Oh, Dios mío! ¿Y no lo viste? El velero está justo cerca. Está intentando alejarse. Está tratando de escapar de los tres. Esto significa que tenemos al Krenmire, Blood y Sprunke cubiertos. El velero no tiene absolutamente ninguna oportunidad si Sprunke está detrás. ¿Has visto qué rápido está Sprunke detrás? De acuerdo, tenemos que seguir volando, chicos. Ya tenemos tantos encontrado. Definitivamente debemos tener cuidado de observar a cada uno individualmente. La pregunta es solo, ¿por qué están los tres en este lago? ¿Qué planean exactamente los tres? No lo sé, solo sabemos una cosa. Solo habrá un ganador. ¿Quieres decir que están peleando entre ellos y el ganador se queda con todo el lago? Probablemente. Chicos, están peleando por el lago. El Krenmire, Blood o Sprunkeita.
que estoy muy emocionado por ver quién realmente gana. Lo verás al final del video, así que definitivamente quédate atento y deja un me gusta. Seguiremos volando. Realmente quiero saber qué planean los tres. Son Bloop, el Krenmire y Sprung Keita. Puedes ver lo grande que es este lago y solo hemos volado sobre una pequeña parte. Volaremos más alto y veremos si podemos descubrir más desde arriba. Lo más importante es qué están planeando los tres en el lago. ¿Están peleando entre ellos? No lo sé. O tal vez los tres son un equipo. Estoy emocionado para ver qué pasa. Los tres también podrían ser amigos. No lo creo. Eso no puede ser. Son tres rivales, tres jefes finales, tres peces monstruosos gigantes diferentes. Y lo ves, no queda nadie en el lago. Todos se han dado cuenta lentamente de que hay tres peces monstruosos aquí y están en el lago. Anteriormente vimos brevemente a un marinero, pero ahora el lago debe estar completamente vacío, porque todos saben que estos peces monstruosos están justo debajo del lago. Volaremos sobre todo este lago paso a paso contigo, ¿de acuerdo? Simplemente seguimos adelante. La pregunta es, ¿hacia dónde deberíamos volar? ¿Hacia adelante, a la izquierda o a la derecha? El lago es tan grande. Volaremos directamente hacia adelante. Eso nos da la mejor oportunidad de encontrar a el Gran Maga, Bloop o Sprung Jetter. Lo bueno es que tal vez si encontramos a uno, también encontremos a los otros, porque los tres están cerca. Mira qué grande es esta montaña. Es completamente gigante este lago rodeado de montañas. Y justo ahí estamos en vivo contigo en tierra junto a las montañas y volando el dron para ti. Mira, ahí hay una sombra. Allí ves una sombra bajo el agua. ¿Ves la sombra? El agua es oscura de un lado y clara del otro. Quizás estén allí. ¿Deberíamos volar allí? Entonces necesitamos volar allí. Podría ser el Gran Maga, podría ser Bloop o ser Sprung Jetter. Definitivamente no apagues y por favor mira este video hasta el final. Entonces descubrirás cuál de estos tres peces es el más fuerte. Aún creo que el Gran Maga es el más fuerte de los tres y yo sigo diciendo que es Sprung Jetter, pero quizás de repente Bloop. Está bien, sigamos volando, chicos. Ahí abajo, ¿ven la sombra? Definitivamente hay una sombra. Debe ser un pez enorme. Espero que no sea un pez que no conocemos en absoluto. Volvamos allí, volemos más cerca. Espero que encontremos uno de los tres allí. En esa agua hay definitivamente algo y todavía puedes verlo. Los coches siguen volando lejos. Mira, los coches están yendo rápidamente. Tienen miedo, por supuesto, de Bloop, el Gran Maga y Sprung Jetter. El lago es tan grande que podrían esconderse en cualquier lugar. Podrían esconderse a la izquierda, esconderse a la derecha, arriba y atrás. Todavía hay algo en el agua. ¿Pudiste ver eso? Había algo en el agua. El último surfista se está alejando del agua. Absolutamente tienen que llegar a la orilla donde estamos en tierra. Mira esto, hay un surfista a la izquierda, un surfista a la derecha. Están tratando desesperadamente de nadar hacia la orilla, pero no son rápidos. ¡Eficiente! ¡Oh, no! Cayó, un surfista cayó al agua. ¿Y si el Gran Maga viene y se lo come ahora? Realmente quería llegar a la costa rápidamente y cayó. No lo puedo creer. Deberíamos volar allá y rescatarlo. Necesitamos de alguna manera hacerle saber porque está al otro lado del lago. Si caes al agua ahora, entonces viene Bloop y te devora. Mira, él está intentando nadar hacia la orilla al igual que nosotros. Estamos aquí en tierra, estamos a salvo, pero no este surfista. Necesita nadar más rápido. Nada. Y ahí está el siguiente surfista que ha caído al agua. Pero lo bueno es que está justo antes de tierra, así que está a salvo. Bien, eso significa que ya no tenemos que preocuparnos por los surfistas. Los surfistas se están salvando todos. Todos los que están en el centro del inmediatamente fueron a la orilla y se rescataron. Ahora solo tenemos que estar atentos a Sprung Jetter, Bloop y el Gran Maga. ¿Cuál de ellos es el más peligroso? Ahí están. ¡Oh, Dios mío! Sprung Jetter y el Gran Maga. ¿Y notas algo? Sprung Jetter acaba de seguir a el Gran Maga. Eso significa que el Gran Maga está huyendo de Sprung Jetter y Sprung Jetter es más fuerte. ¿Tiene miedo el Gran Maga temer a Sprung Jetter? Eso parece que sí. Parece que Sprung Jetter quiere hacerle algo a el Gran Maga. Entonces tenía razón cuando dije que Sprung Jetter es el más fuerte de los tres y asumí que el Gran Maga era el más fuerte. Entonces el Gran Maga no sería huir. Está bien, tienes toda la razón, pero ¿qué están haciendo los dos allí? ¿Quién gana todo esto? Sí, se están persiguiendo y estamos volando tras ellos con el dron para ver quién es más rápido. Estoy tan emocionado de ver quién gana esta batalla. El Gran Maga o Sprung Jetter. Pero la pregunta es, ¿a dónde fueron? Deben estar en algún lugar aquí en el lago. ¿Puedes ver lo grande que es el lago? No puede simplemente esconderse así, por supuesto, pero podría simplemente sumergirse. Podría ser que ambos simplemente se sumerjan y la casa continúe bajo el agua. Tenemos nuestro dron en el aire. Vamos a buscar en todo el lago para ustedes. No se desconecten bajo ninguna circunstancia. Deben ver el video hasta el final. Ahora veamos qué más sucede aquí en el lago. El lago es realmente loco. Estoy tan contento de que llegamos a la orilla con nuestro pequeño bote porque aquí estamos seguros. Tú pueden verlo. Tenemos césped real aquí. Sí, estamos realmente seguros aquí porque estamos verdaderamente en tierra y afortunadamente solo nuestro dron está sobre el lago. Y si el dron se estrella, entonces el video termina. Pero nosotros estamos seguros y ustedes allá afuera
afuera están seguros. Por favor, gente, no apaguen. Cuidado, hay de nuevo un pequeño estrecho de todo este lago y se ve otra enorme sombra. ¿Ves la sombra? ¿La ves? Sí, claro, casi está esperando en tierra, ¿de acuerdo? Lo que significa que bajo esta sombra probablemente está el Gran Masha, Bloop o Sprunk Jeter. ¿Alguno de ellos puede continuar? ¿Tierra? No, no pueden ir a tierra, ¿verdad? Ambos, los tres tienen que quedarse en el agua. Aunque Sprunk Jeter tiene brazos, siempre corre sobre el agua. ¿Y si corre en tierra? No lo creo. Los tres peces son peces, tienen de alguna manera quedarse en el agua. Normalmente los peces se quedaban en el agua. Sí, porque ya sabes, si uno de ellos puede venir a tierra, también estamos en riesgo. Entonces estoy asustado porque aunque estemos en tierra, si uno de los peces puede venir a tierra, entonces estamos aquí. ¡Oh, Dios mío! Necesitamos escapar, gente. Por suerte te tenemos a ti. Por suerte todavía estás ahí, gente. Allá abajo está... mira por allá. Eso es un... Eso es ciudad. No, está iluminado allí. Esa es agua brillante. Eso es arena, cerca de la playa. Podrían nadar hacia la orilla allí. Por supuesto, podrías como Sprunk Jeter. Podrías simplemente caminar en tierra con sus brazos o piernas. Volemos más cerca. También hay personas en el agua. Necesitamos de alguna manera advertirles. Necesitamos salvarlos. Pero no podemos advertirles porque solo estamos aquí con el dron. Tendríamos que abandonar nuestro escondite en tierra ahora y advertir a las personas. Nos quedaremos aquí por ahora, gente. Desde un distancia segura. Primero veremos qué están haciendo y todos ustedes denle un me gusta y vean el video hasta el final. Todavía quiero saber quién es el pez monstruo más fuerte. Sigo creyendo que es el Gran Maca y no Sprunk Jeter como dijiste. Pero acabas de ver que Sprunk Jeter seguía al Gran Maca. Está bien, eso tiene sentido. Pero nos mantenemos en ello juntos con ustedes. No apaguen en absoluto. Vean el video hasta el final. Es mejor que vueles el dron hasta arriba ahora para tener todo el lago a la vista. Puedes verlo. Hay algunas personas en la orilla acampando y están empezando a cómodos. ¿Por qué están haciendo eso? No lo sé. ¿No saben que hay monstruos en el lago? Pero tal vez solo dejaron todo atrás y se fueron a pie. Mira eso. Viven en una casa de playa y están obteniendo cómodo. Quizás la casa está vacía y dejaron todo. ¿Lo ves ahí? No lo creo. No creo que hayan huido. Yo sí lo creo porque todos ustedes saben que está el Gran Maha, Bloop